CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en algunos momentos más aquí en el estudio el ministro del Interior, agenda abierta, en vivo y en directo en CNN Prime. Pero comencemos de inmediato porque hay mucho que revisar de Chile y el mundo, específicamente también de Venezuela, con estos titulares. Al menos 188 personas murieron y más de 1.500 quedaron heridas tras el terremoto más potente que ha sacudido a Venezuela en un siglo. El gobierno confirmó también que hay cerca de 200 personas atrapadas bajo los escombros. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, viajará junto al grupo de brigadistas chilenos que prestará ayuda en medio de la tragedia. El presidente José Antonio Kast, en medio de su visita a la Araucanía, cerró la puerta a un despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles por temas de seguridad. El mandatario dijo que la petición de algunos alcaldes sobre este punto es una solución populista. La Fiscalía y la PDI realizaron diligencias en el Congreso por una de las aristas del caso que involucra al exdiputado Joaquín Lavín León. La policía efectuó una entrada y registro en la oficina que ocupaba el ahora exparlamentario de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida. El ente persecutor indaga los eventuales delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias. Y en el deporte, Ecuador dio la sorpresa y superó por 2-1 a la siempre poderosa Alemania. En tanto, esta noche otro sudamericano se juega su clasificación. Paraguay enfrentará a Australia con la meta de avanzar a la siguiente fase del Mundial. Esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y de inmediato, Alicia Contreras, nuestra editora internacional, con toda la información que hay que decirle, nos has estado entregando desde ayer. Apenas ocurren estos dos terremotos en Venezuela con un trágico saldo, lo más grave en un siglo en tema de terremotos en ese país. Exactamente, porque fue bien particular lo que ocurrió en México. Fueron dos movimientos sísmicos. En Venezuela. En Venezuela, perdón. Dos movimientos sísmicos. Estaba pensando en México porque México ya envió ayuda Exacto, humanitaria buen punto, los primeros, sí. a Venezuela. Los primeros, exactamente. Sí. 7.2 y 39 segundos después, 7.5. Pero la profundidad fue de 20 kilómetros y solo 10 kilómetros el segundo. Por eso entonces fue más desastroso este movimiento. Partimos con estas imágenes donde se ve que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, ya llegó a La Guaira. Específicamente esta zona es la más afectada por estos dos terremotos. Es una ciudad portuaria que se ubica a 16 kilómetros al norte de Caracas. Y las imágenes ya nos muestran edificios colapsados, daños estructurales en distintos sectores de la ciudad, hoteles, bodegas, viviendas entonces que fueron afectadas por estos dos movimientos. Y también se habla de un número importante de personas desaparecidas y también otras que siguen bajo los escombros. Desde ese lugar ya se había denunciado que no estaban llegando los equipos de emergencia, por eso es importante entonces que Delcy Rodríguez ya haya logrado llegar a la ciudad de La Guaira. Ahí entonces exigen el envío de equipos de rescate y de limpieza. De acuerdo al último informe que entregó el gobierno venezolano, hasta ahora ya se contabilizan 188 muertos y 1.500 heridos. 200 personas, dice el gobierno, que están atrapadas bajo los escombros y 157 están desaparecidas. Ojo, estos son cifras que entrega el gobierno, pero ya se habla que la cifra de desaparecidos podría incluso llegar a miles. No hay un catastro total entonces de lo que está ocurriendo en Venezuela. Las comunicaciones están siendo difíciles y también hay poco acceso a internet e incluso a electricidad. ¿Cómo se vieron estas 24 horas? La vemos en el informe de Mariana Araya. ¡Marico! ¡Mi mamá, weón! Entre el caos, gritos, polvo y escombros, la urgencia era encontrar a los seres queridos. Otra niña más. Vente, mami, vente. ¿Cuántas hay aquí? Somos 3 ahí. Mi señor, tú eres misericordioso. Así comenzó la tragedia del doble terremoto que golpeó a Venezuela en la tarde este miércoles. Dos sismos de gran magnitud, separados por segundos, sacudieron el norte del país, afectando seriamente a sectores de Caracas y La Guaira. Mierda, weón. Qué lo que era, weón.
A las 18 horas con 4 minutos, hora local, se registró el primer movimiento de 7,2 Richter, a 28 kilómetros de San Felipe, con una profundidad de 21,9 kilómetros. Menos de un minuto después, se registró el segundo, aún más fuerte, de 7,5, a 23 kilómetros de Yumare y con una profundidad de apenas 10 kilómetros. No nos dimos cuenta que hubo dos réplicas seguiditas. Creíamos que había durado un minuto y medio, porque se nos hizo interminable. Y encima de eso, no podíamos salir. Sentí que cayó todo encima de mi casa, de mi apartamento. Como pude, con los muebles me taparon y pedí ayuda con una botella y una cosa. Hice bulla. Tuve que esperar como 2 horas para que se dieran cuenta que todavía estaba vivo. El número de víctimas va aumentando minuto a minuto y la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros sigue contra el tiempo. Equipos de rescate trabajan sin pausa entre los restos de edificios destruidos, mientras vecinos y familiares intentan aportar como pueden. Hay estados particularmente afectados: la ciudad capital, Caracas, el estado Miranda, el estado La Guaira, el estado Aragua, Carabobo, Falcón, y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. El impacto se debe a la fuerza del sismo y a las localidades que afectó. Zonas densamente pobladas, edificios antiguos sin tecnología antisísmica y servicios que comenzaron a fallar casi de inmediato. Caracas reportó cortes de luz, de internet y problemas de comunicación, mientras que en Maiquetía, el principal aeropuerto del país, fue cerrado por daños estructurales. Observen cómo quedó el aeropuerto de Maiquetía estando nosotros acá adentro. Miren, el desastre que hay. Acabado totalmente. Desde hace más de un siglo, Venezuela no vivía un terremoto de esta magnitud. Y en medio de la búsqueda, el miedo y la incertidumbre, la conmoción se extiende mucho más allá de las zonas derrumbadas. Tras estos 2 terremotos, la comunidad internacional rápidamente se activó y comenzaron a comprometer el envío de ayuda humanitaria y también equipos de rescate. Entre ellos, Chile. A las 5 de la tarde salió entonces una brigada para llegar hasta Venezuela, donde también va el subsecretario Máximo Pavés, entonces, para ayudar en las labores de búsqueda y rescate. México también está enviando un equipo de ayuda humanitaria y de rescate, y Estados Unidos comprometió un fondo de $150 millones para apoyar entonces estas labores. Asimismo, hay países que están reactivando entonces sus relaciones con Venezuela. Por ejemplo, Argentina, que las tenía completamente cortadas, también entonces anunció que enviará ayuda a este país. Escuchemos las declaraciones que entregó José Antonio Kast, el presidente de nuestro país, entonces, para comprometer ayuda humanitaria, y de la conversación que tuvo con Delcy Rodríguez. Desde anoche, junto con el canciller, ministro de Defensa, ministro del Interior, ya comenzamos a coordinar lo que puede ser la ayuda solidaria para el pueblo venezolano. El día de hoy, por la mañana, pude comunicarme telefónicamente con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y también transmitirle nuestra solidaridad como nación chilena y decirle que tan pronto podamos vamos a acudir en ayuda y colaboración de su pueblo. Desde Chile también un abrazo a todo el pueblo venezolano y un llamado a la comunidad internacional a que en estos momentos difíciles todos tratemos de colaborar el máximo posible con las personas que hoy día sufren. Y Chile sabe de tragedias como esta, así que nosotros ahí estaremos haciendo lo que podamos. 188 muertos, 157 desaparecidos, 200 personas bajo los escombros y 1.500 heridos. Es hasta ahora el último balance oficial del gobierno de Venezuela. Vamos a seguir con la revisión de las noticias internacionales, porque hay otras noticias bastante importantes de la región. Finalmente, Abelardo de las Priellas fue declarado el presidente electo de Colombia, tras la decisión entonces del Consejo Nacional Electoral, tras la proclamación del Consejo Nacional Electoral. Finalmente son 251.000 los votos que separaron a Abelardo de las Priellas, el nuevo presidente ultraderechista de la región,
con Iván Cepeda, que ahora entonces va a asumir como senador electo y probablemente el líder de la nueva oposición en Colombia. Un país completamente polarizado que va a ser uno de los principales desafíos que va a enfrentar entonces el nuevo presidente de Colombia, que va a asumir el próximo 7 de agosto. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo tras ser proclamado entonces presidente electo. Lo digo en tono elevado. La democracia se ha salvado, gracias a Dios y al fervor de Colombia. De hoy en 4 años estará en este mismo lugar la persona elegida libremente por el pueblo colombiano para que ejerza la presidencia de la República en reemplazo mío. Ya la patria milagro empezó. Habernos librado de la peor amenaza para nuestra libertad es ciertamente un hecho providencial, queridos compatriotas. Colombia ya tiene nuevo presidente, falta esperar lo que pasa en Perú, donde ya hay una ventaja irreversible para Keiko Fujimori, pero aún no es declarada oficialmente como ganadora de las elecciones. Y en octubre vamos a ver qué pasa en Brasil, donde también hay elecciones presidenciales. Vamos a terminar en Europa con las siguientes imágenes que nos llegan desde Francia. Sigue esta ola de calor y Francia tuvo que activar la alerta sanitaria máxima, pues los ingresos a urgencias se han disparado a raíz entonces de estas altas temperaturas. Por ejemplo, en París, si en un día normal ingresan 10 pacientes con paro cardíaco, ahora se han registrado, y se registró ayer, 25 personas que ingresaron a raíz de esto. En España, por su parte, ya se contabilizan 212 muertes relacionadas con esta ola de calor. Y en Reino Unido ya se registró la temperatura más alta para junio, que fue de 36,4 grados Celsius, el día más caluroso para este mes en Reino Unido. Se espera que los próximos días bajen las temperaturas, pero de todas maneras continúan las alertas en Europa. Yo me despido, pero sigue Mónica Rincón. Que estén muy bien. Buenas noches. Bueno, una solución fácil y populista. Así calificó el presidente José Antonio Kast la petición de sacar militares a las calles tras el crimen de un niño de 12 años en San Bernardo. La frase del mandatario generó la respuesta inmediata del alcalde de la comuna, Christopher White, quien la consideró desafortunada. En su nota, Colomba Eijols nos cuenta. En estos días de grandes tragedias y de asesinatos horribles de niños, se levanta la voz para decir que las Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle. Pero las veces que han salido y salieron en el estallido, ¿quién responde? El dilema quedó instalado en cuestión de horas. Tras el crimen del menor Alejandro Águila, de 12 años en San Bernardo, la petición de sacar militares a la calle volvió a aparecer como respuesta a la delincuencia. Pero el presidente buscó ponerle freno a esa presión, advirtiendo que el despliegue militar en seguridad interna también abre preguntas sobre los límites de su rol, la responsabilidad del Estado y la exposición de jóvenes conscriptos. La solución fácil, la solución populista, es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar. Entiendo el tema de las instalaciones críticas, pero aquí de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo. Pero el mensaje tuvo respuesta inmediata de quienes habían instalado esa alternativa. El alcalde de San Bernardo defendió la necesidad de evaluar apoyos excepcionales frente a una crisis que, advierte, ya sobrepasa las capacidades locales. Y desde el mundo político, Franco Parisi también salió al cruce acusando que Kast no está cumpliendo sus promesas. Desafortunado porque además, si uno hace historia, había un plan que creo que planteaba el candidato en su momento que se llamaba Implacable o algo así, donde decía que las Fuerzas Armadas iban a ser utilizadas. Entonces que hoy día no se utilicen, yo no sé quién está haciendo populismo, la verdad que nosotros lo que queremos es trabajar y creo que este tipo de declaraciones nos separan. El presidente Kast no saca a los militares a la calle como lo prometió, como se lo han pedido, puede ser por 2 razones. Una, porque el comandante en jefe del ejército le dijo que no lo iba a hacer, y 2, si él tiene miedo de que algún militar caiga en la cárcel, él lo puede indultar. Pero incluso entre quienes han defendido una agenda más dura en seguridad, la idea de recurrir a las Fuerzas Armadas abrió matices. Johannes Kaiser pidió abordar la discusión con seriedad y advirtió que el despliegue militar no es una medida tan simple de implementar, porque Chile prácticamente no cuenta con soldados profesionales disponibles para asumir funciones permanentes de orden público. El Congreso, en el último presupuesto del
señor Gabriel Boric dejó recursos para 7.000 soldados conscriptos. Prácticamente no hay soldados profesionales. Y los soldados ya están comprometidos en la Araucanía, en la macrozona sur y en la macrozona norte. Aparte de eso, las Fuerzas Armadas, si son empleadas en tareas de orden público, no tienen la instrucción para ello. Se equivoca el presidente. Esto no es populismo, es sentido de realidad. Nadie está hablando, presidente, de soldados en formación. Nadie está hablando de integrar a carabineros en formación. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas en régimen, de carabineros que están en servicio. Lo que hay que hacer es una estrategia inteligente donde pueda haber un carabinero acompañado de 3 integrantes de las Fuerzas Armadas desplegando patrullajes en lugares complejos. La discusión también expuso la distancia entre la promesa de campaña y la decisión actual del gobierno. En el plan implacable, Kast había propuesto una fuerza de tarea conjunta entre policías y militares para recuperar zonas tomadas por el crimen organizado. Desde Carabineros, en tanto, evitaron entrar al debate político y marcaron el foco en el despliegue operativo. Lo que me corresponde en este momento es seguir fortaleciendo el trabajo que estamos desarrollando nosotros como institución. Ustedes han visto que en la noche desplegamos personal. Estamos en distintos lugares, estamos en carretera, estamos en lugares de mayor afluencia pública. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente también sienta y perciba esa mayor sensación de seguridad. Esa mayor sensación de seguridad es, por ahora, la primera respuesta institucional, pero la discusión de fondo sigue abierta. Militares a la calle para algunos, prudencia desde el gobierno y más despliegue policial como camino inmediato frente a una crisis que volvió a tensionar el debate por el orden público. Una acalorada discusión protagonizó el presidente José Antonio Kast en su visita a la ciudad de Villarrica. Mientras saludaba a un grupo de personas, un niño rechazó estrecharle la mano, lo que derivó en una discusión, lo que estamos viendo del mandatario con la madre del menor. La mujer que mantenía 2 órdenes de detención vigentes por el delito de estafa fue detenida posteriormente por Carabineros tras un control de identidad. Veamos parte del ambiente. Usar al niño, converse con ella. Ella está hablando con usted. Confirme, hable con ella, no con el niño. Usted es un demagogo. Lo único que hace es usted viene aquí a conversar democráticamente, no es interrumpir. Conversar no es interrumpir. Usted cállese. No, usted cállese. Usted respeta la ciudad traicionera. Vamos a otras materias. Hoy fueron formalizados 2 nuevos imputados por la fatal encerrona que terminó en la muerte, en el asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo. Los acusados quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación tras ser considerados presuntos autores materiales del delito. Los restos del menor fallecido están siendo velados en Puente Alto. El tribunal comparte en este punto lo vertido por el Ministerio Público y los querellantes. Por una parte, parece poco difícil que los ocupantes del vehículo de color blanco, entre los cuales se encuentran los imputados presentes en la sala, no hubieran advertido la presencia de una tercera persona al interior del vehículo, que luego no hubieran advertido que el vehículo rojo inicia su marcha con esta persona colgando fuera de la puerta y que no obstante aquello continúan entonces la huida, lo cual da cuenta de que hay un dolo compartido, hay un aporte funcional a la consecución de la apropiación y luego hay también un aporte a la cobertura para efectos de facilitar la huida y lograr en definitiva la impunidad. Lo importante es que estaban todos concertados, el vehículo blanco iba en todo momento detrás del vehículo blanco, rojo, por lo tanto iban en todo momento observando esta situación, tenían plenamente conocimiento. Dentro de las declaraciones de las víctimas también se indicaba que gritaba que iba el menor atrás y que no había podido salir, por lo tanto alegar desconocimiento, viendo el vehículo como por delante, avanzando más de 2 kilómetros, casi 3 kilómetros con el niño y que después en conjunto hayan abandonado los vehículos, no tiene ningún sentido alegar que no tenían conocimiento. Acá hay una distribución de funciones, hay una previa acuerdo para la concreción y la realización de estos delitos, por lo tanto, de que una persona se haya bajado o no de un vehículo no tiene mayor sentido. Durante esta mañana, Fiscalía encabezó un allanamiento a algunas oficinas del Congreso, todo esto a raíz de una nueva arista asociada a la investigación en contra del exdiputado Joaquín Lavín León. La nueva causa apunta al también exdiputado Juan Manuel Fuenzalida de la UDI por aparecer en la nómina de parlamentarios
que habrían contratado la polémica plataforma Social Task. No tengo mayores antecedentes como emitir comentarios, pero evidentemente la disposición a colaborar con la justicia y las investigaciones es parte de una frase bien reconocida del presidente Lagos también, que dejar que las instituciones funcionen. Detenidas quedaron las 2 personas de origen haitiano que están siendo investigadas por presunto tráfico de personas. Esta indagatoria avanza de manera paralela a otras 8 causas por similar delito que conduce el Ministerio Público. El informe es de Sebastián Riz. En prisión preventiva quedaron las 2 personas de nacionalidad haitiana que fueron detenidas tras el allanamiento de 2 agencias de viaje en la capital. Esto por una investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte por presuntos delitos de asociación criminal, trata ilegal de migrantes y lavados de activos. Hoy día fueron formalizados 2 imputados, 2 de los principales imputados respecto de quienes hemos imputado los delitos de asociación criminal para el tráfico de migrantes y lavado de activos. El tribunal acogió su plenitud los planteamientos del Ministerio Público, disponiendo entonces la prisión preventiva respecto de ambos imputados, por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Los imputados fueron identificados como Jan Cherry Dormuz y Ezequiel Romé, ambos mayores de edad y con situación migratoria regular. De acuerdo con la investigación, serían los propietarios de la agencia de viaje Cananén y Mundo Pam, desde donde habrían facilitado el ingreso irregular de personas, entre ellas menores de edad, siguiendo una ruta que comenzaba en Haití, continuaba en República Dominicana y finalizaba en Chile. Lo que pasa es que el tipo penal, el 450 bis, el 411 bis, lo que necesita en definitiva son ánimo de lucro y además un ingreso irregular en Chile. Y lo que ocurrió acá no es eso, lo que ocurrió acá son personas que intentaron de manera regular, a través de la unificación familiar, ingresar a sus hijos a través de ciertas personas que tienen agencias de viaje y que trabajan en este tema. Entonces, en ese sentido, nunca hubo un ánimo de lucro o un ánimo de tráfico de migrantes. Argumentos que no lograron convencer al tribunal que decretó la prisión preventiva de ambos imputados y fijó un plazo de 90 días para la investigación. Y es que entre los antecedentes expuestos por la Fiscalía se indicó que los acusados cobraban hasta 3 millones de pesos por gestionar visas bajo la figura de reunificación familiar. Esta investigación, en conjunto con otras investigaciones, forman parte de varias que la Fiscalía Centro Norte tiene a su cargo. Abordamos esta fenomenología de un modo global, no como cada caso en particular. Indagatorias que según el Ejecutivo serían cerca de 8, las que actualmente se encuentran en el Ministerio Público. Todas ellas por presunta trata de migrantes, bajo la figura de reunificación familiar con menores de edad haitianos. Existen líneas investigativas que dan cuenta de gestiones que los fiscales a cargo han materializado y que es el resultado de 2 personas detenidas. Nos reunimos con el fiscal nacional que nos aclaró que ya habían 8 causas que tenían que ver con este delito, por lo tanto todas las diligencias que se están llevando adelante tienen que ver con estas distintas causas. Son 8 causas que tenían que ver con el delito de tráfico de migrantes de distintos frentes que venían ya desde el año 2023. Indagatorias que vuelven a poner bajo la lupa el programa de reunificación familiar, un mecanismo que también fue cuestionado por la Contraloría, no por su existencia, sino por la flexibilización de los requisitos aplicada durante la administración anterior. Los procesos de reunificación familiar no son situaciones en las cuales exista un delito, donde deban saltar, por decir así, la alerta desde las oficinas locales de la niñez. Pero, ¿qué es lo que nos enseña este caso? Es que tenemos que reforzar el seguimiento. Las oficinas locales de la niñez hoy día están trabajando en esa línea. Resolución del tribunal contra 2 ciudadanos haitianos que reabre el debate sobre los controles aplicados por las distintas instituciones del Estado y enciende nuevas alertas respecto del financiamiento y la organización de los vuelos utilizados para el traslado de menores de edad desde el extranjero hacia Chile. Por 4 años, Citela Biobío ha desarrollado tecnología potenciada con inteligencia artificial enfocada en el mejoramiento urbano y la armonización de las ciudades. ¿Cuáles pueden ser los alcances de esta nueva tecnología? Se lo contamos en la siguiente nota. Una cuadrícula perfecta creará una ciudad armónica. Así, según los escritos de Aristóteles, es como Hipodamo de Mileto, uno de los llamados padres del urbanismo, diseñaba las ciudades griegas.
Una práctica que tras miles de años ha evolucionado y que hoy, gracias a la inteligencia artificial, suma más y mejores herramientas. Yo destacaría la velocidad con la cual puedes desarrollar nuevos proyectos. Yo creo que esto, teniendo en cuenta al ritmo tan rápido que están cambiando las ciudades, es un aspecto muy crítico, la capacidad de que cuando surja una temática nueva, ¿no?, puedas enfocarte en ella, desarrollar desde el proceso de toma de datos a desarrollar el modelo, a llevarlo a la práctica. Eso es un ciclo que se ha acelerado muchísimo y que puede hacer que las ciudades sean mucho más responsivas a los retos. Trabajo que ha desarrollado CityLab Biobío durante 4 años junto al apoyo del gobierno regional, la Cámara Chilena de la Construcción, Corporación Ciudades y el MIT. Viene a contribuir, viene a aportar en materias que hoy día ya están disponibles como herramientas para tomar decisiones en nuestro país, pero utilizando inteligencia, utilizando datos y tecnología que nos ayuda a entender cómo podemos enfrentar desafíos que de alguna manera nos van a afectar en el futuro también. Desarrollo de distintas herramientas, todas enfocadas en mejorar el diseño y planificación urbana. La tecnología es un medio. Lo importante es reflexionar sobre cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades que tiene la ciudad y poner la tecnología a disposición de lograr buenas soluciones, pero que también nos permitan que la gran mayoría de quienes son parte de esta sociedad entiendan esa proyección, esa visión de largo plazo. Tecnología potenciada con inteligencia artificial que tiene un sinfín de aplicaciones para poder prevenir escenarios y situaciones de todo índole. Nació de la participación ciudadana y de ver los grandes dolores y las complicaciones que tenía el día a día en la ciudad y cómo compatibilizar el crecimiento portuario que queremos tener en el futuro, en que sea armónico este crecimiento con el desarrollo de la ciudad y la vida que tienen los habitantes en él. Proyectos todos desarrollados en la región del Biobío y el Gran Concepción, pero que ahora tendrá su expansión a nivel nacional. En estos 4 años en Biobío hemos desarrollado innovación asociados a temas de incendios, a catástrofes naturales, a temas de movilidad. Hemos intentado acercarnos a algunos de los dolores más fuertes de la región y que esperamos hoy día también avanzar hacia nivel nacional para poder seguir aportando no solamente con tecnología, sino con información que nos ayude a subir el nivel de las conversaciones que hoy día estamos teniendo cuando planificamos nuestra ciudad. Herramientas al servicio de la ciudadanía, armonía que existía en la mente de los grandes pensadores de la historia y que ahora, gracias al avance de la tecnología, son cada vez más posibles. Lo habíamos anunciado, nos acompaña aquí en CNN Chile el viceministro del Interior y CGGOV, Claudio Alvarado. Ministro, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, Mónica, un gusto de estar con usted aquí en los estudios y poder conversar materias de interés. Sí, pues comencemos primero. Antes de entrar a la mega reforma, que es lo primero que quería preguntar, una cosa de la contingencia. Mostramos recién este altercado entre el presidente y 2 vecinos en Villarrica, en el medio de una visita. ¿Cómo describe usted el altercado que tuvo el presidente en Villarrica? El presidente acusó a la mamá de utilizar a su hijo. El audio y el video ya lo vimos, digamos. Entonces, ¿cuál es la descripción y la reflexión que hace el gobierno? No, mire, generalmente cuando una autoridad está en terreno, en el caso del presidente, hay gente que se acerca con buen ánimo de saludarlo, desearle éxito, y otros también con otras intenciones. Es algo que está expuesto a toda autoridad, y lo importante es que siempre exista un respeto básico, mínimo, y se pueda establecer instancias de conversación, de diálogo, y superar esos impases. Pero yo no le doy más trascendencia, que es lo típico que ocurre cuando la figura de un presidente recorre el país y no hay presidente al cual no le haya pasado episodios de esta naturaleza. Lo quiero llevar a la mega reforma. Hacer acuerdos, lograr acuerdos, ¿tiene un valor en sí? Bueno, obviamente, sí. Yo creo que una de las características fundamentales de la política es establecer bases de apoyo amplias de consenso. Y eso requiere invertir mucho tiempo en conversación, en tratar de descubrir qué es lo que quiere la contraparte, si eso es compatible con lo que un gobierno propone en determinadas materias, y empezar a construir los acuerdos. Pero eso requiere también de disposición y de voluntad. ¿Usted diría que en la oposición hay voluntad? Mira, yo ayer lo dije durante la sesión y después de la sesión, que en los discursos, no obstante marcarse con fuerza las diferencias, sentí también que cada uno en algún momento expresaba disposición y voluntad a seguir conversando. Ahora, yo tengo sumamente claro que al margen de esa disposición y de esa voluntad,
la votación en general para la oposición era muy complejo abstenerse o votar a favor, porque no estamos hablando de una oposición única, sino que estamos hablando de varias oposiciones que en un proyecto tan emblemático para el gobierno, aunque algunos tuviesen la intención de apoyar o de abstenerse, significaba o romper con el bloque o romper internamente con integrantes de sus propias bancadas. Se refiere al socialismo democrático, básicamente. Entonces, en no? eso también uno tiene que ser respetuoso de esas decisiones políticas, pero con los años que uno lleva en el Parlamento se da cuenta rápidamente que eso iba a suceder. Por lo tanto, cuando nos llevaban a nosotros a que demos más tiempo para la discusión en general y sigamos conversando, en mi concepto no tenía mucho sentido ni mucha lógica política, porque yo tenía la convicción de que una semana más, 2 semanas más, el resultado iba a ser idéntico. La oposición iba a rechazar sí o sí la idea de legislar. En general. En general, sí. Perfecto. Veamos qué piensan ustedes. Hoy día en Tele 13 Radio, el ministro Quirós dijo hay espacio para moverse en la invariabilidad tributaria a 20 años, que es lo que nos había adelantado el ministro García Rubinoto hace algún tiempo, y también en el crédito al empleo. Pero la oposición dice, no estamos de acuerdo con la rebaja de impuestos a menos que haya una compensación. ¿Puede ponerle cifras usted, ministro, estimativas a cuánto significaría estos 2 pasos a los que se abre el gobierno? Bueno, mira, eso depende de cómo se reformule el crédito al empleo. El ministro Quirós ha dicho que está disponible para conversar esta materia. Hoy día esto está orientado al stock y al flujo. Y a lo mejor puede ser una buena opción orientarlo hacia el flujo. ¿Cuánto se podría ahorrar? Y eso significa que, de acuerdo a estimaciones básicas, yo no soy economista, estimaciones, pero yo creo del orden de 400, 500 millones de dólares, podemos bajar de los 1.300, 1.400 a del orden de 900 millones de dólares. ¿Y en el caso de la invariabilidad? Y bueno, ahí si se acorta el periodo, que también hay una disponibilidad y se ha dicho públicamente, no estoy cometiendo ninguna infidencia, y se alargan, o sea, se acorta el plazo, se pueden aumentar los montos, y si se establece un seguro para aquellas inversiones que requieran de más plazo de un impuesto fijo, por cada punto de ese seguro adicional a la tasa, se podrían recaudar del orden de 500 millones de dólares. Por lo tanto, si hacemos un ejercicio en sentido figurado, de que se baja la invariabilidad a 20 años, ¿cierto? Y a la tasa se le aplica un seguro del orden de 1 punto, serían 500 millones de dólares adicionales, 1,5 puntos, 750, y si cerramos, por decir algo hipotético, en 1,5 puntos la tasa de seguro, tenemos 750 por acá, más el ahorro de los 900 por el crédito tributario, y eso significa ya del orden de 1.300, 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares que podrían, en el fondo, de alguna manera ofrecerse como compensación, porque quiero entender una cosa. Porque hay menor gasto y mayor ingreso. Pregunta, ¿la rebaja del 27 al 23 es algo que el gobierno no está dispuesto a modificar? Entiendo que eso es una línea roja. No, eso se ha establecido desde el primer día. Eso no se mueve. Y en las conversaciones, pero para tenerlo súper claro, eso no se mueve. Y en las conversaciones que uno sostiene, las informales, generalmente uno se da cuenta de que no es un punto de quiebre una negociación. Muchos tienen asimilado de que el 23% es posible, porque... O sea, hay muchos de la oposición que le dicen que comparten eso. Obvio, porque recordemos que... recordemos que en el gobierno pasado, el ministro Marcel propuso una reforma con baja impositiva al 24%. Por lo tanto, el tema de la tasa no es un elemento crítico de discusión. El tema de las compensaciones, la oposición lo ha levantado con fuerza. Nosotros apostamos hacia el crecimiento en el mediano y el largo plazo, pero pueden haber este tipo de medidas que contribuyan y ayuden a ese objetivo, pero son materias que tiene que resolver técnicamente el ministro Quirós. Yo simplemente lo miro desde la óptica de no, pero es una cifra político. Que nos adelanta que no estaba en el fondo, para hacerse una magnitud, que no estaba en la discusión y que usted nos adelanta, así que agradecemos también esa noticia. Claro, siempre y cuando es un ejercicio hipotético. Hipotético en el caso que se den todas estas condiciones. Ahora, ministro, ¿temen que la oposición vaya finalmente al Tribunal Constitucional y cuestione la invariabilidad tributaria? Es una opción, lo han anunciado.
Ahora, la invariabilidad ha existido en nuestro país. Nosotros tenemos la convicción de que no es una norma que esté al margen de la Constitución y en ese sentido esperaremos los resultados. ¿No tienen una aprehensión de que vaya entonces la oposición porque ustedes creen que ganarían? Es que, mira, la oposición primero nos dijo, antes de presentar el proyecto, que rechazaban la iniciativa, no les gustaba el proyecto. Después, en la Cámara de Diputados, nos dijeron, rechazamos la idea de legislar y lo cumplieron, nosotros que pusieron de acuerdo con el PDG. En el Senado se repite la historia, o sea, siempre están buscando argumentos, objeciones, y el Tribunal Constitucional es una instancia más del proceso constitucional, pero en ese sentido, no, nosotros estamos tranquilos en que lo que estamos haciendo se ajusta a la Constitución. Ahora, también estaban tranquilos en el momento de escuelas protegidas, ¿no será confiarse? No, porque en el tema de escuelas protegidas, que ya vamos a analizar después, hay que esperar los fundamentos y veamos cómo se puede mejorar o se puede corregir. ¿Tienen ya definido el abogado que los defendería en el caso de que la oposición vaya al Tribunal Constitucional con esta mega reforma? ¿Sería OSA todavía o no lo han definido? No, no hay nada definido de eso. Yo soy optimista por naturaleza y espero que no sea necesario contratar los servicios de un abogado. ¿Es posible establecer una mesa técnica como han propuesto y propusieron en conjunto, de hecho, los exministros de Hacienda, Briones y Marcel, que lo pusieron como en la opinión pública como una posibilidad antes de las indicaciones que tienen como plazo el 6 de julio? No, mira, yo lo que creo que ya... ¿O eso no es una opción? No, mira, en esta fase, en esta etapa, ya deben comenzarse a abrir las cartas con la presentación de las indicaciones de lado y lado, y yo creo que ya estamos en la fase en la cual se pueden construir los acuerdos en la discusión en las comisiones. Ya, no es el momento por una mesa técnica. No, yo creo que ese momento ya no se dio y ahora hay que construirlo desde el espacio legislativo y eso no significa que se excluya en esas conversaciones los que asesoran a los parlamentarios. Entiendo. ¿Por qué insisten en esta norma relativa que cuestiona en el fondo para muchos la propiedad intelectual y que tiene que ver, entre otros temas, con la inteligencia artificial? ¿Por qué insistir en aquello si incluso desde el propio sector de ustedes se lo han rechazado? Bueno, el ministro Quirós tiene la convicción de que es una norma que puede contribuir a desarrollar ciertas actividades económicas en nuestro país, pero es una norma total y absolutamente abierta y debatible. Ya tuvimos Para usted no es una cosa de principio, no es del corazón del proyecto. Ya tuvimos un rechazo, ahora habría que intentarlo, pero con una reacción, una indicación totalmente distinta, porque no tendría sentido insistir con lo mismo si ya una vez tuvimos rechazo y la oposición dentro de nuestro propio sector. Ya, pero para usted no es algo fundamental. De hecho, creo que no. No, creo que no. No es algo fundamental. El proyecto con la norma o sin la norma no es relevante desde mi perspectiva. Sí, desde su perspectiva le pregunto yo, claro. Vamos al tema de los niños haitianos. Quiero preguntarle, ¿cuándo y cómo toma usted conocimiento del preinforme de Contraloría? Yo tomo conocimiento cuando esto se comienza a hacer público, producto de una filtración, porque ese informe llega directamente en carácter reservado al servicio. Y el servicio, al señor Sauerman. Sí, y el Servicio de Migraciones tiene que hacer, dentro de un plazo que impone la Contraloría, los descargos de ese informe preliminar. Sí, claro. Déjeme entender algo, entonces. El 15 de abril llega directo en calidad de reservado al Servicio Nacional de Migraciones. Yo desconozco la fecha de ingreso propiamente tal, pero a todos los servicios que están involucrados, el informe les llega directamente. ¿No debió haber Sauerman comunicado al Ministerio del Interior esta situación? Está dentro de sus facultades y sus atribuciones, ¿no es cierto?, ¿Podría haberlo hecho? Resolver los temas. Pero podría haberlo hecho. Pero el Servicio de Migraciones tiene una autonomía que está establecida en la ley, se relaciona con el Ministerio del Interior a través de la subsecretaría, pero él tiene la facultad para decidirlo. Se lo pregunto de otra manera, no es que hubiera una norma que se lo impidiera. No. Ya, es que quería saber porque la verdad es que lo desconozco técnicamente. Ahora, ayer la exministra del Interior, Carolina Toá, dijo, como gobierno, más allá de quién, recibieron este preinforme de Contraloría y no empezaron a buscar a los niños
hasta que esto explotó 2 meses más públicamente en la prensa. ¿Qué responde usted? No, que primero, insisto, este informe está sujeto a reserva. Entonces, yo entiendo seguramente las aprensiones o las preocupaciones de quien dirige el Servicio de Migraciones a ser sumamente cuidadoso en el uso de esa información. Entonces, cuando esto ya sale públicamente a través de una filtración, obviamente se comienzan a levantar las alertas, se constituye esta fuerza de tarea. ¿Por qué no se constituyó que determinó antes, ministro? Porque, en definitiva, ¿cómo nos hacemos cargo de una información que es reservada? Que la Contraloría nos exige mantener esto. ¿Y una fuerza de tarea privada? Es que una fuerza de tarea privada es muy difícil que se mantenga en esa condición. Así que yo creo que, mira, lo importante acá es que al momento en que esto es de conocimiento público, se toman todas las acciones suficientes y necesarias que dicen relación con la preocupación de los niños. Y en ese sentido, lo que queríamos saber era primero dónde estaban, con quiénes estaban, si se encontraban en buenas condiciones, si alguno estaba en situación vulnerable, cómo se le podía acompañar, cómo se le podía apoyar. Y en esa y entonces perspectiva... usted me dice que no pudieron hacer nada antes, me dice usted, porque era privado el informe. Bueno, todos los informes de Contraloría tienen un carácter estrictamente... Mire, y están reservados. No podía empezar a buscar están reservados que la Contraloría señaló hace un par de días atrás la instrucción de procesos de sumario, ¿cierto? Por la filtración del informe. Claro. Pero, entonces hay que ser cuidadoso en eso. ¿Y privadamente no podía hacer nada el Servicio de Migraciones? Esa es una decisión que le corresponde y le compete directo al Servicio de Migraciones, pero yo quiero entender de que privilegiaron, ¿no es cierto?, el deber de reserva que le impone la Contraloría. ¿Por sobrebuscar a los niños? Es que, insisto, la Contraloría sabía, previo a la emisión final del informe, de que estos niños no estaban. Entonces, a lo mejor es altamente probable que la Contraloría haya hecho alguna gestión o alguna denuncia o al Ministerio Público que tuviera como fin, ¿no es cierto?, encontrar a los niños. Cuando presentan una denuncia o una querella, ¿tenían algún antecedente más que el preinforme? Entiendo que el fundamento de la denuncia que se hace al Ministerio Público está basado en el informe de Contraloría. Ya. Y que finalmente afortunadamente los niños terminan siendo encontrados y no hay hasta ahora respecto de explotación sexual, nos decía el fiscal nacional, tráfico de órganos y todo, ninguna información. Sí. ¿Qué siguen buscando hoy día como delito? ¿Ustedes descartan la participación, por ejemplo, de funcionarios públicos en el tráfico, no sé, mal uso de instrumento público? ¿Qué es lo que se sigue buscando todavía? Mire, cuando se dan este tipo de situaciones es porque de alguna u otra forma las normas en los servicios se relajan. Y la Contraloría ha instruido que en las diferentes entidades involucradas en estos casos específicos tienen que instruir determinados sumarios, irán a determinar la responsabilidad. Y a su vez, de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, irán surgiendo diligencias, ¿no es cierto?, que apuntarán hacia eventuales delitos y en el caso administrativo, a través de los sumarios, ¿no es cierto?, faltas administrativas. ¿Pero ustedes no descartan la participación de funcionarios públicos? Yo en este minuto sería responsable afirmarlo. ¿No tienen antecedentes de aquello? ¿Que me permitan hacer esa afirmación? No, pero sí existe una sospecha legítima de que estas situaciones que se dan durante mucho tiempo, que pasen a la vista de todos y que nadie levante la voz, genera una duda. Quiero ir al tema de la acusación constitucional, pero antes, para cerrar este tema de Haití, si la reacción se produce cuando se filtra a la opinión pública finalmente ya este preinforme, la reacción del gobierno desde la oposición ha sido criticada como un uso político, sobrereacción.
en el sentido de que era un preinforme, no un informe definitivo y que no había constancia. Y en las declaraciones, por ejemplo, el director del Servicio de Migraciones hablaba de, conversamos con el fiscal nacional, la posibilidad de varios delitos. Después hubo parlamentarios incluso que hablaron de tráfico de órganos. ¿No hubo una falta, como dice la oposición, de mesura en la reacción? No, mire, cuando se conoce esta situación que afecta a los menores, nunca va a existir una sobrereacción porque es un profundo sentido de responsabilidad preocuparse. Y nosotros lo que hicimos fue juntarnos en el Ministerio de Interior a todos los servicios y los ministerios eventualmente que tenían cierto grado de cuestionamiento en ese preinforme, ¿cierto? El Ministerio de Defensa, a través de la Junta de Aeronáutica Civil, ¿no es cierto? Estaba el director de la Policía de Investigaciones, estaba el director del Servicio de Migraciones, estaba la ministra Wolf, que tiene, ¿no es cierto?, el Servicio de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez. Entonces estamos en Relaciones Exteriores, ¿no es cierto?, que habían tenido un problema con el cónsul. Entonces, ¿por qué? Porque pensamos que la mejor manera de colaborar y de proporcionar la información era a través de una coordinación. Conjunta, okay. Y de hecho cuando yo salgo a los medios de comunicación a explicar el objetivo de esa reunión, lo primero que señalamos como gobierno que nuestra preocupación principal eran los niños y no era el cuestionamiento político. Vamos a otros temas, solo brevemente un sí o un no. ¿Le hubiera gustado a usted como ministro del Interior que el director de Migraciones le comunicara apenas supo de este preinforme? ¿Hubiera sido valioso, honestamente? O sea, yo creo desde el punto de vista de tener la información completa, pienso que sí. Ok. La acusación contra el exministro Grau es una facultad parlamentaria, lo sabemos, y ustedes han sido claros en eso, pero mi pregunta es otra. La exministra del Interior dijo que el gobierno, son sus palabras, había instigado esta acusación a través de las primeras declaraciones del ministro de Hacienda cuando hace esta presentación del estado de las finanzas. Y el exministro Blumel dijo que ustedes debieran haberla parado como gobierno. No, mire, yo creo que atribuirle la calificación de instigador al ministro haciendo una acusación constitucional no corresponde a la realidad. En segundo lugar, la política da para múltiples opiniones y nosotros tenemos una convicción. Y yo lo señalé cuando se anuncia esto, que consideraba que era una facultad exclusiva de los parlamentarios, los tiempos no lo administra el gobierno, y que por lo tanto si se configuraba esta nueva realidad teníamos que convivir con ella y preocuparnos de nuestros proyectos en el Parlamento y dejar que la acusación siga su curso como corresponde, formulándose las acusaciones propiamente tales, escuchándose a las defensas y los parlamentarios resolviendo. Nosotros como gobierno optamos por la prescindencia. ¿Está de acuerdo con subir los requisitos para que se presente acusación? Bueno, si uno revisa la historia de los últimos gobiernos y la cantidad de acusaciones, da como para revisar el sistema y el procedimiento, porque yo creo que todos los chilenos tenemos la convicción de que ese número exagerado de acusaciones, muy pocas de ellas tenían los fundamentos de fondo que exige la Constitución y se transforma en una herramienta de carácter político. O sea, sería entonces yo creo que no hay que desvirtuar el sentido de la acusación constitucional. Es, ¿no es cierto?, la última ratio de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados. Pero de ahí de transformarla en un sistema de artillería política, si existen espacios de conversación y se pueden mejorar los procedimientos, bienvenido sea. Le parecería valioso, entiendo, entonces. Ministro, usted es el coordinador político. Antes incluso Interior tenía seguridad y política y ser el primus inter pares, hacer la coordinación política. Hoy día, sobre todo, el énfasis en este Ministerio del Interior es político. Y por lo tanto, cae de cajón la pregunta, ¿hay coalición en este gobierno? A ver. Y usted sonríe. Yo soy el coordinador político del gobierno, de las acciones del gobierno. Pero mucha de su tarea depende de cómo están sus aliados. Mi responsabilidad está en que el gobierno tenga una acción coherente, sí, que se cumpla, ¿no es cierto?, los ejes programáticos, que exista una relación permanente de comunicación con la ciudadanía y que nuestros objetivos legislativos avancen. Que es más fácil cuando hay una coalición. Eso es sumamente importante para que un gobierno tenga éxito. Ya. El
el apoyo, ¿no es cierto?, de sus partidarios. Aquí no tenemos una coalición formal, pero tenemos varios partidos políticos y movimientos políticos, ¿cierto?, que apoyan la gestión del gobierno. No una coalición formal. ¿Y usted le va a pedir que se ordenen a esos partidos? Hemos visto peleas entre la UDI y republicanos, por Evelyn Matei, y por otros temas, entre RN y republicanos. Ahora el Partido Social Cristiano emplaza a Chile Vamos a que defina su relación, Chile Vamos, del cual usted además es parte, si es que exista un Chile Vamos, uno de los partidos que lo integraron al menos, en fin. ¿Le va a pedir que se ordenen? ¿No complica la acción de un gobierno el estado de las relaciones? Porque públicamente no es ninguna infidencia, hemos visto cómo están las relaciones. ¿Le ha pedido usted, como ministro del Interior? Nosotros tenemos una buena comunicación con los partidos y obviamente que hacemos presente de que lo óptimo es que si existen diferencias, primero esas diferencias que son legítimas, no se administren por los medios de comunicación y tengamos mecanismos de administrarlas internamente. ¿Se lo han dicho? Hemos conversado y estamos viendo nuevas instancias al margen del comité político ampliado de los días lunes, de tener una segunda instancia en que podamos tener una comunicación más fluida, más permanente con los presidentes de los partidos para que se puedan, ¿no es cierto?, transmitir las preocupaciones, las inquietudes y definir cursos de acción. Si es necesario participar de esas reuniones, yo no tengo ningún problema. Evelyn Matei dijo que ustedes habían llegado prometiendo que tenían el mejor plan de seguridad y que no tenían plan, no tenían ni ministro, dijo, son sus palabras en Radio Pauta, si mal no recuerdo, o en el Canal 13, pero lo ha reiterado en más de una ocasión. Le contestó Martín Arrau y la llamó a informarse bien. ¿Qué le dice usted a Evelyn Matei? No, yo le digo a Evelyn de que el disenso y la crítica en política siempre va a estar presente, pero que hoy día el gobierno tiene un programa de gobierno que lo expuso el ministro Arrau en el Senado, que tiene varias iniciativas desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista legislativo, y tenemos un gran ministro de seguridad, un ministro que es 24 horas, porque Martín Arrau parte el día a las 5:30 de la mañana y yo creo que lo termina a las 12 de la noche. Entonces está ejerciendo acciones, está coordinando a las policías, está preocupado de lo que pasa en el territorio y creo que se nota de buena manera en la ciudadanía la actitud del ministro Arrau y su compromiso con la seguridad. ¿Usted considera un importante referente a Evelyn Matei o no? Mire, yo creo que hoy día el rol de opinóloga de Evelyn Matei le permite decir lo que estime conveniente, pero yo me atengo a los objetivos y a los propósitos del gobierno y no a contestar ni a comentar las declaraciones de la ex candidata presidencial. Quisiera preguntarle respecto de escuelas protegidas. Ya sabemos lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional, lo hemos contado largamente en el noticiero, así que nuestra audiencia, yo creo que en general la gente de sus casas lo sabe. Quiero preguntarle si van a insistir en alguno de esos puntos y en cuáles. Claro, que para insistir en los puntos tenemos que conocer el fallo. Ya. Porque hoy día solamente tenemos un comunicado sí, faltan los de fundamentos. prensa que nos dice qué norma suprimió y no nos dice por qué la suprimió. Entonces, cuando tengamos el por qué, tenemos que ver si es posible de corregir y existe una instancia para eso, que es, ¿no es cierto?, ingresar un veto en el Congreso y poder indicar las normas de acuerdo a las objeciones del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, hoy día la insistencia o no pasa primero por conocer el fundamento. Claro, el veto va a depender de aquello o la técnica legislativa. ¿Le parece interesante la idea o está de acuerdo o no con la idea que propone la UDI, para lo cual tendrían que juntar hartos votos, de cambiar la Constitución si fuere necesario para lograr que sean constitucionales, cosas que ahora han sido declaradas inconstitucionales? ¿Les parece ese camino o creen que no? Eso es una iniciativa que es legítima, que puede conducir a lograr el objetivo que nosotros buscábamos en la ley, pero yo esperaría con un poquito de prudencia lo que nos dice el fallo definitivo del tribunal y a lo mejor tiene una corrección distinta a la reforma constitucional. Ahora, lo que ya sabemos y se cuestiona, entre otras cosas, algo que estaba en el corazón de esta iniciativa, que era lo que planteaban ustedes respecto de poder quitar la gratuidad de manera temporal para condenados por delitos graves de violencia. Eso, ¿cómo evalúan que podría, ya varios juristas lo dicen y políticos también, tener efectos
en el registro de vándalos e incivilidades, en el sentido de que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede cuestionar la gratuidad. Y entonces yo le pregunto, ¿cómo están analizando? Y si esto ustedes ya ven que puede tener un efecto y que los obligue en el fondo a no poner dentro de los castigos, sanciones o como se llame, la pérdida de beneficios sociales. A ver, primero nosotros tenemos la convicción de que quien hace mal uso de los beneficios que le entrega el Estado de Chile, cometiendo delitos y afectando a terceros y a veces de manera grave, no merece que todos los chilenos le mantengamos esos beneficios. Tenemos esa convicción y por eso colocamos esa norma. Ahora, dependerá de lo que nos diga el tribunal. A lo mejor nos puede decir, mire, esta norma no corresponde que esté en esta ley y que esté corregida en la legislación que otorga ese beneficio de la gratuidad. Entonces, tenemos que evaluarlo, tenemos que verlo, pero antes de eso, ¿no es cierto?, es muy difícil tener una alternativa de solución. Ahora, o persistir en el tema sin yo entiendo que conocer el mantiene fallo. la convicción, pero si el dictamen finalmente del Tribunal Constitucional es que no puede una de las sanciones ser la pérdida de beneficios o de derechos sociales, tendrán que eliminarlo del registro vándalo. Digo, para que no se lo declaren también inconstitucional. Claro, si hay una similitud en las normas, claro que sí. Porque insistir en lo mismo teniendo un fundamento del Tribunal Constitucional, ahí habría que buscar una fórmula ya más de fondo, como la que usted me señala al inicio de la pregunta, volviendo al tema de la iniciativa de la UDI, de modificar la Constitución, ¿cierto?, para establecer ese tipo de requisitos. Claro, o sea, si en el fondo el Tribunal Constitucional dice no se puede con la actual Constitución como está quitar beneficios sociales, ahí ustedes explorarían el camino de cambiar la Constitución. O sea, es una alternativa, una fórmula de ahí que se haga cuando se haga, pero es dentro de opciones. Lo quiero llevar a seguridad. Pero quiero aclarar una cosa, no quiero después que se me interprete que yo estoy diciendo modifiquemos la Constitución para terminar con beneficios sociales. No, usted está diciendo como un castigo frente a de casos delitos específicos determinados de los que estamos persiguiendo. Yo al menos lo entendí así, sus palabras. Nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero en seguridad hemos tenido un hecho horroroso, todos lo sabemos, la muerte, asesinato de este niño, yo creo que a 12 años, un niño, tremendo, en medio de un portonazo, una encerrona. ¿Quién no podría conmoverse, no, ministro? Pero quiero preguntarle, bajar, porque hay varias cosas que están en discusión legislativa, pero bajar la edad de la responsabilidad penal adolescente, ¿a usted le parece que es una alternativa o hay mejores caminos que garanticen justamente, y se lo digo más allá de este caso, porque en este caso todavía no hay culpables, sabemos que algunos tienen 17, no tienen 12 ni 13, pero el tema de la discusión que resurge, bajar la edad de la responsabilidad penal. Es un debate que tiene muchas aristas. Yo creo que hoy día tenemos que revisar muy bien qué es lo que pasa efectivamente con la reinserción. Porque en definitiva uno puede tener las sanciones, pero si no tiene los mecanismos para recuperar a ese niño, vamos a seguir teniendo dificultades y problemas por más estrictos que seamos en las normas legales. Entiendo que a través del Ministerio de Justicia se abrió una evaluación en el sentido tanto de aumentar eventualmente penas como rebajar edades y buscar mecanismos alternativos de reinserción que sean realmente efectivos y eficientes. Entonces es una conversación que hay que hacerla, pero hay que hacerlo con un sentido profundo de responsabilidad, mirando todas las aristas, porque en definitiva ¿usted diría que quedarse solo con lo punitivo no alcanza? O sea, yo creo que el recuperar un niño o evitar que los niños lleguen a la comisión de delitos pasa por una multiplicidad de factores que tenemos que mirarlos muy bien, porque significa que como sociedad estamos fallando, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué estamos fallando? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo lo corregimos? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un análisis reflexivo, con calma, prudente y buscar mecanismos de fondo, porque si nos quedamos en lo más rápido de aumentos de penas, rebajas de edad y no vemos el contexto general, yo creo que es altamente probable que sigamos teniendo las mismas dificultades y los mismos problemas. Algunos le llaman además a eso populismo penal, cuando se quedan solo en eso. Además de eso. O sea, usted también comparte esa apreciación. ¿Sabe? Yo creo que es un problema tan serio, tan profundo, tan delicado,
que requiere una mirada integral, reflexiva, y a lo mejor... Y sobre ese punto, sobre rebajar la edad, ¿usted está de acuerdo o no? ¿Cuál es su postura? Yo no soy experto en estas materias, ¿Ya? pero en la legislación chilena se ha ido bajando la edad, ¿sí? ¿Cierto? Y nuestros problemas persisten. Entonces, yo creo que tenemos que buscar la causa de por qué mantenemos la misma complejidad, las mismas dificultades, los mismos problemas. Entonces, yo creo que tenemos que definir bien esas causales y cómo las combatimos. Ministro, el gobierno, desde usted, el ministro Arrau y también el presidente han fijado postura y han dicho que las Fuerzas Armadas no van a estar en las calles trabajando en materias de seguridad. Está, lo sé, pendiente el tema de infraestructura crítica, que todavía tiene que resolverse, así que no le estoy preguntando por eso. Es más, el presidente fue bien categórico y dijo que es populista plantear eso como solución. Se enojó el alcalde White, que entiendo que se reunió con usted. Sí, yo estuve con él hoy día. Entonces, pero mi pregunta es... Tuvimos una muy buena reunión. Así parece que él dijo también, pero igual está enojado porque le habían dicho que su idea era populista. No le gustó. Yo quiero preguntarle, antes de que me cuente cómo fue la reunión, porque no sé si vamos a alcanzar, pues está terminando el tiempo, quiero preguntarle otra cosa, que es lo siguiente. En campaña ustedes prometieron que iban a implementar o estudiar, fue el verbo, una fuerza conjunta en que sí estaban proponiendo ustedes militares con policías. Porque hoy día califican como populista algo que era parte del plan implacable. A ver, mire, hoy día nosotros tenemos una realidad de apoyo permanente de situaciones que eran inicialmente excepcionales de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte y en la macrozona sur. Sí. Donde ha habido que... Pero así era cuando estaban en campaña también. Que ha habido que readecuar contingentes. Nosotros hoy día trasladamos más contingentes hacia la zona norte. Prácticamente se aumentó en un 70% la dotación militar, tanto por las obras físicas que estamos realizando de contramovilidad, como también para mayor cobertura de pasos fronterizos que estaban total y absolutamente desprotegidos. Y las Fuerzas Armadas tienen una labor de soberanía, ¿no es cierto?, de resguardo del territorio, y no está dentro de su ámbito de acción el orden público. ¿Y por qué no propusieron Entonces, en campaña? en definitiva, lo que estamos haciendo hoy día, es buscar mecanismos de tener más policías en la calle. Y en eso, a mí me consta que el ministro Arrau ha tenido sucesivas reuniones con carabineros y están redestinando personal del área administrativa hacia el trabajo en la calle. Se está implementando un programa de tener mayor control en los barrios con radiopatrullas. Se está implementando tener apoyos aéreos. No dudo que yo, ministro, si solo le digo que había una promesa de campaña y que ahora eso les parece populista. Mire, las promesas de campaña uno tiene que irlas adecuando posteriormente a una realidad que tiene en el gobierno. Pero eso no significa que uno deje de lado su compromiso con la seguridad. Hay distintas formas y distintos caminos de lograr que tengamos un país más seguro. Y nosotros en este instante y en estos momentos estamos trabajando para que el compromiso que siempre han tenido las policías se vea, ¿no es cierto?, complementado con mayor fuerzas de tarea en las calles y con mejores programas de protección en los barrios. Para ir cerrando, ministro, a pesar de que nos van a quedar muchas cosas en el tintero y lo vamos a invitar nuevamente, hoy día se entrega, porque ya se terminan todos los recursos, el carabinero, quiero recordar su nombre, Pablo Carvajal, capitán en retiro de carabineros, condenado por 7 años por delitos de apremios ilegítimos en el contexto del estallido. Quiero preguntarle dos cosas respecto a eso. Libertarios propone un indulto general para todos los condenados en el contexto Fuerzas Armadas o Carabineros del estallido. Entonces, lo que quiero preguntarle es si ustedes comparten esa propuesta y segundo, si comparten, otros dijeron, un indulto particular a este carabinero. No, el presidente lo que ha dicho cuando se ha referido y el gobierno a materias de indulto, que son facultades que hoy día están radicadas en la figura del presidente de la República, que existe un mecanismo, existe un procedimiento y en su oportunidad quien lo solicite
será un análisis, ¿no es cierto?, serio, acabado, caso a caso. ¿No están pensando en una ley de indulto general como propone el Libertario? El gobierno, nadie se ha referido en ese sentido a esta materia. Ya. Y ya lo tengo que despedir, pero Venezuela, Max Pavés, el subsecretario, no sé si ya viajó con ayuda humanitaria. Yo quisiera, para cerrar con la reflexión del gesto que ha tenido Chile como Estado de ir en ayuda del pueblo venezolano, y quisiera preguntarle por el sentido de ese gesto, pero además si es que hay alguna posibilidad de restablecimiento de relaciones. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en este contexto Argentina parece que lo está ya logrando. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de restablecimiento de relaciones? ¿El sentido de este gesto? Y si esto implica un reconocimiento al régimen de Delcy Rodríguez. Mire, aquí yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. A ver. Chile, desde hace tiempo, desde que asumimos el gobierno, viene buscando instancias de conversación con Venezuela para restablecer relaciones diplomáticas. Es absolutamente necesario a nivel consular por el tema de la migración y también de restablecer la embajada. Y han existido conversaciones en ese sentido, iban caminando, van avanzando. Pero esta situación de emergencia yo no la mezclaría con ese objetivo, con esa intención. Ellos están viviendo un drama, han tenido un terremoto de alta intensidad. Nosotros sabemos en Chile lo que significa un sismo de alta magnitud. Tenemos normas de construcción, afortunadamente, que nos ayudan a soportar de mejor manera. Lo que hemos visto ya es un desastre. Y acá, independientemente de las relaciones que existan hoy día entre los países, lo que importan son las personas y cómo se puede colaborar y cómo se puede ayudar. Y hoy día, yo estuve en el aeropuerto y le fuimos a desear un buen viaje y éxito en su misión a un equipo de 37 rescatistas que se embarcaron en un vuelo y mañana salen otros 10 adicionales con carga humanitaria, al igual que este avión. Aquí ¿Chile reconoce el régimen de Venezuela? Lo que importa hoy día es la emergencia, que lleguen los rescatistas, que tengan éxito. ¿Cuánto tiempo van, ministro? Van a estar al menos 10 días. Ya, al menos. Y dan con ayuda, entiendo también, ¿no? 10 días, ellos tienen autonomía para ese tiempo de trabajo y esperamos de que a la llegada su integración a la búsqueda sea inmediata, porque todos los expertos indican y señalan que las primeras horas son claves. Sí, 48, 72 Así horas que son... esperemos que lleguen bien y su trabajo sea exitoso por el bien del pueblo de Venezuela. Así lo esperamos todos y que no aumente el número de fallecidos, que ya es dramático lo que conocemos. Es una pena. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime con lo que nosotros llamamos Agenda Abierta. Ya lo comprometemos para más adelante. No, muchas gracias por el tiempo que nos dedicó. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Igual. Nos vamos a la pausa y volvemos con más. Luego de la aprobación en general del proyecto de reconstrucción, el gobierno prepara las indicaciones para la próxima etapa. Entre los cambios que se evalúan está focalizar el crédito tributario al empleo, tal como nos comentaba recién el ministro del Interior, dando cifras exclusivas de lo que va a significar en términos económicos si es que esto se hace, y reducir el plazo para la invariabilidad tributaria. Pilar Gutiérrez tiene los detalles. El gobierno festejaba el primer triunfo en el Senado. Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el proyecto de reconstrucción se aprobó en general. El estrecho resultado da cuenta de la importancia que va a tener la próxima etapa, la discusión en particular. Las diferencias se tienen que zanjar democráticamente y agradezco el apoyo de todos los parlamentarios el día de ayer con la aprobación de la idea de legislar del proyecto de reconstrucción, y espero que a partir de ahora, en la discusión particular, se puedan abrir diálogos para poder confrontar las ideas. Negociaciones que serán clave para que la iniciativa logre salir adelante. Temas como la invariabilidad tributaria, la reformulación de la franquicia tributaria CENSE y la focalización del crédito al empleo han estado al centro de la discusión. Yo sé que hay una conversación
vigente por parte del ministro Quirós, por parte del ministro Alvarado, que han manifestado una apertura a recoger propuestas. Hay una oportunidad para la oposición y yo no quiero cerrar esa puerta nunca. El Parlamento es un lugar y la política tiene que generar un valor agregado. Donde... El diálogo, ojalá que exista, que el ministro esté disponible a escuchar, a tomar las propuestas. En el financiamiento tiene problemas también en la propuesta de menor recaudación, en definitiva. Si se quiere instalar que la oposición no ha hecho propuestas, es falso. Ha habido propuestas, ha habido apertura al diálogo por parte nuestra en distintas instancias, desde todos los sectores. El crédito tributario al empleo ha sido cuestionado por su alto costo fiscal, que asciende a 1.400 millones de dólares, y por las dudas sobre los efectos reales que pueda lograr en cuanto a la reactivación del mercado laboral. La focalización del crédito tributario es una buena solución. Con todo, esto es una medida de mantención de empleo más que de creación de empleo. Todo esto en un escenario donde los recursos públicos obviamente son escasos. El gobierno estaría buscando focalizar este beneficio en mujeres y jóvenes, permitiendo un descuento mayor en los impuestos cuando se contrate a estos grupos de la población. También ha resonado la idea de enfocarlo en personas cuyos roles puedan ser reemplazados por las tecnologías y que trabajen en ciertos sectores de la economía. Es posible hacerlo a un menor costo fiscal. El incentivo no debe ser de carácter permanente. El periodo razonable óptimo para otorgar estos incentivos está entre 9 meses hasta 2 años. El otro tema donde habrá modificaciones del Ejecutivo es en reducir los años en que aplica la invariabilidad tributaria y agregar una prima a cambio de ese seguro. Si son 20 o 25 años, si el umbral son 50 millones de dólares, más, menos, es parte de la negociación parlamentaria. Me parece muy bien que haya la flexibilidad de acordar aquellos parámetros que les parecen más razonables, pero que se persevere en la iniciativa de la invariabilidad, porque es una señal muy importante. El gobierno también confirmó que van a reponer la franquicia tributaria Cense, lo que fue parte del acuerdo en la Cámara de Diputados, ya que inicialmente se habló de eliminarla. Entre los ajustes, el Ejecutivo buscará reducir el 1% que actualmente las empresas pueden descontar de la planilla de remuneraciones, pero hay otras propuestas también. En los últimos 10 años, en promedio, no más del 4 o 5% del total de franquicia iba a pequeñas y medianas empresas. Existe la intención en el Parlamento de discutir ese punto en particular. Tenemos que ir también a las modificaciones de calidad. Nosotros creemos que ahora llegó el momento de incorporar, por ejemplo, criterios como de evaluación de los cursos. En la oposición suman otras peticiones. Por ejemplo, en la exención del pago de contribuciones para adultos mayores, piden que este beneficio no sea universal. Tiene que haber un umbral. Hay que focalizar. ¿En base a qué? A la vulnerabilidad social y a la tasación fiscal que tenga la vivienda. Y así podemos hacer una ecuación razonable, focalizando a quien le corresponde y compensando todo eso en el tema municipal, que es el Fondo Común Municipal, porque no haya un deterioro en los municipios. Habrá que ver cómo reciben los parlamentarios las indicaciones del Ejecutivo, para lo que hay plazo hasta el 6 de julio. Además de estos temas, en conversación con T13 Radio, el ministro de Hacienda adelantó que van a reponer el polémico artículo sobre la propiedad intelectual, con algunas modificaciones. Y nos vamos despidiendo entonces, ¿no? Sí, nos vamos despidiendo, pero hoy día es miércoles. Y si es miércoles, no, mentira, es jueves. Es jueves de Aquí se debate. Me tengo que ir corriendo para que hagamos Aquí se debate con ustedes. Ni les digo el panel que tenemos hoy día. Nos preguntan a través de las redes sociales, ya va a estar en unos momentos arriba en nuestra web la entrevista exclusiva al ministro del Interior, viceministro del Interior y CGGOV, Claudio Alvarado. Así es que eso en momentos y ya en nuestras redes sociales. No se pierdan entonces Aquí se debate y como siempre les decimos, jueves 25 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.